Silencio, por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos y ante todo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Para algunos un año más y para otros por primera vez en esta actividad que todos los años organiza en torno al 8 de marzo, que no sé si sabéis, seguramente habéis oído, ¿no?, en algún sitio estos días, que mañana es 8 de marzo y sobre todo que es el Día Internacional de las Mujeres, que se celebra mañana de manera especial, pero que intentamos desde el Observatorio de Igualdad de Oportunidades de la ONCE y su fundación reclamar día a día, no solo por lo que significa la dificultad muchas veces de acceso a muchos derechos y servicios siendo mujer, sino por la doble dificultad que supone acceder a muchos derechos y servicios cuando eres mujer con discapacidad. Sabéis que todos los años intentamos combinar en esta mesa redonda la presencia de alguna experta o experto, este año va a ser experto en materia de igualdad, e intentamos también ampliar la perspectiva y no solo tener conocimiento de lo que pasa en nuestro entorno más inmediato, sino de lo que pasa también en el ámbito internacional. Y eso es lo que va a aportar uno de nuestros ponentes. Y las otras dos nos van a acercar mucho más a nuestra realidad y nos van a contar cuál es su experiencia, entre otras la laboral, siendo una mujer con discapacidad. En la mesa, por orden, según lo estáis viendo, de derecha a izquierda tenéis a José Carlos Ferrer, que luego os lo presentaré. A continuación está Inés Peláez, la que os habla. Para quien no me conozcáis, soy Patricia Sanz, presidenta del observatorio del que os hablaba antes. Y a continuación María Bernardina Alonso, que va a intervenir en tercer lugar en cuanto a los ponentes. Antes de nada, recordaros tres cuestiones. Una de ellas, y además compartir con vosotros el porqué del título de esta mesa redonda. Igualdad más evolución igual a auténtica revolución. Y eso es lo que sabemos que no es hoy, pero queremos que sea a partir de mañana. Sabemos que la igualdad por sí sola no existe, tampoco entre hombres y mujeres, y menos cuando la acompaña el apellido de discapacidad. Y sabemos que si no hay una evolución importante y si no empujamos entre todos, vosotros y nosotras, pues desde luego esa evolución no existirá, esa igualdad no existirá. Y queremos conseguir una revolución, no queremos seguir al tran-tran del ritmo de la sociedad, no queremos ir un pasito por detrás, que es lo que nos pasa hoy en día, las mujeres con discapacidad, uno o varios pasitos por detrás, sino que queremos que, al igual que nuestra institución, la ONCE, que cumple este año 80 años, queremos llegar a provocar una revolución en la sociedad contando lo que hacemos, de lo que somos capaces y qué no podemos hacer solos y necesitamos a la sociedad para conseguirlo. Y esa evolución y esa revolución, unido al término igualdad, es lo que queríamos traer hoy aquí a esta mesa, hablando como observatorio pues, de las dificultades que tenemos las mujeres en general y más aún las mujeres con discapacidad. Tenéis un hashtag que podéis seguir y que de hecho os agradeceríamos mucho que siguierais, que es Igualdad es Evolución, y donde van a ir llegando comentarios a lo largo de toda la tarde, donde vamos a ir también nosotros comentando algunas de las cuestiones e intervenciones que se realicen aquí durante esta tarde y que es una vía más para nosotros de visibilizar no solo esta mesa, sino lo que a través de esta mesa queremos conseguir. Podéis conectaros a la wifi de aquí del centro con la clave y el usuario Mujer 2018, todo junto y con mayúsculas, y además pues os agradeceríamos que después de las primeras intervenciones que hay, que van a durar en total unos 50 minutos entre las tres, pues os animéis a preguntar, a generar ese debate que seguro que todos traemos y que se va a incentivar con lo que escuchemos aquí esta tarde. Quisiera agradecer la presencia de todos, de verdad, de las casi 120 personas que estamos en esta sala y que comentábamos antes que bueno, la parte positiva es que vamos a tener que pensar en otro espacio para el año que viene, porque afortunadamente
se va quedando cada vez más justito. De verdad, el mismo grado de agradecimiento a todos los que estáis aquí, pero sí me vais a permitir que resalte algunas presencias. La de Jesús Celada, como subdirector general de Diálogo Civil de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Muchísimas gracias, Jesús, porque sé que además el Instituto de la Mujer y para la Igualdad tiene a esta misma hora, hoy también, su acto y estás aquí con nosotros como tantas otras veces. Nacho Tremiño, que está aquí con nosotros y que también está muchísimas veces diputado en el Congreso. Tenemos representantes del tercer sector, de la plataforma de voluntariado, tenemos a los máximos responsables de la ONCE, aquí están dos de sus directores generales adjuntos, está el director general de Fundación ONCE, está también la directora de Recursos Humanos de Ilunio, la secretaria general de Inserta y muchísimos compañeros del ámbito estatal. También hay compañeros de aquí del ámbito de Madrid. Está su presidente del Consejo Territorial y su vicepresidenta y hay también otros compañeros de la delegación territorial. Y hay muchos trabajadores y trabajadoras del grupo Ilunion, de la ONCE, Dirección General y Delegación Territorial, de los centros autónomos. Aquí hay varios de sus directores y trabajadores, también de la Fundación ONCE, del Perro Guía, de FOAL. Y también hay muchos afiliados y personas sin ninguna discapacidad o con otra distinta a la visual que ni siquiera trabajan en nuestro grupo y que están aquí porque les interesa lo que hace nuestra institución, porque están empezando a conocer lo que hace el observatorio y les interesa conocer un poquito más, pero sobre todo porque estamos trabajando en equipo para contagiar a la sociedad de eso que os decía antes y que es tan difícil a veces, que es el hándicap de las mujeres con discapacidad. Hay representantes también de CNSE, de FIAPAS, del CERMI Comunidad de Madrid, de asociaciones relacionadas con el mundo de la discapacidad visual como son Amires y Aniridia, también relacionadas con el ámbito de la diversidad como es FLGTBI y distintos compañeros también de otros ámbitos, entre ellos también del mundo sindical, tanto interno como externo. Como veis, hay mucha pluralidad, no solo en la mesa, sino en los que estáis ahí. Y además queremos que esa pluralidad sea mucho mayor porque esta sesión se va a grabar íntegramente para poder compartirla a partir de esta noche y a partir de mañana, tanto en pequeñas píldoras que nos ayuden a que el recorrido continúe durante los siguientes días, como para que el vídeo completo pueda visualizarlo quien quiera a través del microsite del observatorio que está accediendo a la página web de la ONCE. Y para terminar, con mi parte, agradecer, yo soy en este caso la cara visible como presidenta del observatorio, pero evidentemente esto no lo he organizado yo sola, ni el observatorio es, afortunadamente, labor de una única persona. Están aquí compañeros de la Comisión Permanente del Observatorio y quiero resaltar el trabajo de Cristina Arias y de Gemma León, que me han ayudado con todo esto y con otras muchas labores. Hay aquí compañeros de la Dirección de Comunicación e Imagen de la ONCE, con Antonio Mayor a la cabeza, a los que hemos traído literalmente de cabeza en los últimos días para poder organizar esto, a los responsables de este complejo en el que estamos, del Centro Cultural y Deportivo de la ONCE, donde estaba el antiguo colegio de la ONCE y que hoy en día es un centro de referencia para organizar actos internos y externos a nuestra organización. Y a las personas que están de apoyo, a Inma, Juan y a Maite, que nos van a ayudar en todo lo que sea necesario, que os habrán repartido una pulserita con el título de la mesa, Igualdad y Evolución, igual auténtica revolución, y que luego pasarán los micros para la parte del debate para quien queráis intervenir. Como os decía, va a haber una primera exposición de los ponentes, va a haber un coloquio posteriormente para que vosotros preguntéis y para que ellos complementen lo que entiendan, y va a haber después un pequeño cóctel en la sala anexa, la que hay después del hall, para que podamos de manera más distendida compartir pues con qué nos hemos quedado de esta mesa. Y a mí me gustaría que al menos de lo que se diga, aparte de que todos aprendamos, seguro, vamos a aprender todos cosas nuevas, pero que nos llevemos a casa la reflexión de qué podemos hacer cada uno de nosotros y de nosotras para cambiar la realidad
No esperemos, por favor, a que la cambien otros, nos afecte o no la desigualdad. Contribuyamos a cambiarla porque es labor de todos, ni de una parte de la sociedad, aunque seamos más del 50%, ni desde luego solo de la parte a la que le afecta. Entonces, pensemos todos qué podemos hacer, tengamos cargo de representación o no lo tengamos, porque todos podemos ayudar a que las cosas cambien en casa, en la escuela, en el trabajo y en el entorno de personas con las que nos relacionamos. Y yo ya, sin extenderme más, voy a empezar por José Carlos, de la parte, como hacemos siempre en esta mesa, de la parte más externa, y con esa visión más internacional iremos luego llegando a la parte más cercana. José Carlos Ferrer Ávila, por formación, es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Cardenal Herrera del CEU, es diplomado en Empresariales y ha realizado un máster en Relaciones Internacionales y Diplomacia. En cuanto a su experiencia profesional, que veréis que es muy amplia y realmente interesante. Ha sido asesor de alianzas y movilización de recursos en el Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Naciones Unidas, con sede en Nueva York, hasta hace muy poquito. Está recién llegado a España y a Valencia, que es donde él reside. Es especialista en movilización de recursos y asociaciones, ha sido en ONU Mujeres, asesor de monitoreo y evaluación. Ha sido director del Departamento de Desarrollo Internacional en la empresa AME en Valencia, agregado político en la Embajada de España en Jartum, Sudán, asesor parlamentario en el Gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores en España, técnico de Comercio Exterior y jefe de la oficina en Mumbai, India, y también ha trabajado en la oficina comercial en España, de España en Estambul. Actualmente trabaja como consultor con todo el conocimiento adquirido con la trayectoria que os he comentado y sobre todo nos va a dar una perspectiva de qué pasa en el mundo en materia de igualdad y qué cree que nos puede afectar y cómo podemos desde España contribuir a que cambie esa evolución. José Carlos, cuando tú quieras. Gracias. Pues muchas gracias, Patricia. Gracias a la ONCE por invitarme y gracias a todos y a todas por venir a esta mesa. Yo quisiera empezar diciendo que es la primera vez que veo tantos hombres en un debate sobre igualdad de género, lo cual me alegra bastante porque sinceramente es la primera vez que veo por lo menos paridad, ¿no? Si no más, lo cual es una grata sorpresa. Yo pretendo simplemente explicar de una manera sucinta, breve, el trabajo de ONU Mujeres, en qué consiste ONU Mujeres y explicar algún proyecto y alguna iniciativa y lanzar quizá pues, alguna idea para el debate posterior basado en la necesidad de alcanzar igualdad por una serie de factores que trascienden los derechos humanos, que es un poco la narrativa actual, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, ONU Mujeres nace en 2010 por resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, que fusiona 4 oficinas, sitas también en Naciones Unidas, dedicadas a la igualdad de género, pero de manera dispar. Era la Oficina para el Avance de la Mujer, el Fondo de Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM, y el Centro de Formación que está situado en Santo Domingo. En definitiva, se fusionan en el proceso de reforma de Naciones Unidas para generar una entidad de igualdad y empoderamiento económico de la mujer y para la lucha contra la violencia de género. ONU Mujeres es la única entidad que tiene un mandato triple mandato. Este mandato se desglosa en un mandato de coordinación dentro del sistema de Naciones Unidas, prestando apoyo, asesoramiento a las diferentes entidades, organismos y programas del sistema para implementar políticas de igualdad. Y cabe mencionar también ahora que el Secretario General de Naciones Unidas acaba de lanzar la política, la estrategia de igualdad en todo el sistema de Naciones Unidas con objetivos muy amplios, pero bastante asequibles y
y el compromiso pues, del secretario general Guterres es bastante fuerte en este sentido y pide alcanzar la paridad total para 2028. Otro de los mandatos de ONU Mujeres es el mandato normativo, esto es ayudar a gobiernos de todo tipo, nacionales, regionales, locales, organismos internacionales también, en materia normativa, de desarrollo de leyes y de políticas públicas en temas de igualdad, de eliminación de la violencia contra las mujeres y de empoderamiento económico y liderazgo político. Y por otro lado, y finalmente, quizá el grueso de su actividad, y digo grueso en materia presupuestaria, es el ámbito programático que lleva a cabo en todo el mundo a través de sus 56 oficinas de país y oficinas regionales en una serie de ámbitos de trabajo, como son el empoderamiento económico de la mujer, el empoderamiento y el liderazgo político, la eliminación la eliminación de la discriminación y la violencia contra las mujeres y también el asesoramiento en materia presupuestaria, es decir, presupuestos con sensibilidad de género. Estoy tratando de hacer un pequeño dibujo de cuál es el trabajo y quizá ahora pues ir un poco a explicar algunas de las iniciativas que a mí personalmente me parecen más relevantes y desde mi experiencia como consultor y habiendo trabajado ahí en cuestiones de evaluación de proyectos y posteriormente pues habilitando participaciones público-privadas me parecen más interesantes, ¿no? En primer lugar, quisiera hacer mención a una iniciativa que se denomina Ciudades Seguras. Ciudades Seguras es una iniciativa que además ha contado con el apoyo presupuestario del Gobierno de España desde hace mucho tiempo y que parte de la base del objetivo de eliminar la violencia o el acoso sexual y la violencia contra las mujeres en el entorno público, es decir, en los ámbitos públicos, en las ciudades. ¿Cómo se lleva a cabo? Pues bueno, tiene una serie de fases que son la evaluación de dónde, cómo y hasta el por qué se producen esa serie de asaltos o de acosos y luego una segunda fase en la que se desarrollan una serie de políticas y actividades para paliar y frenar estas situaciones. Posteriormente se evalúan y además se tratan de hacer económicamente viable. Por salir un poco del marco y de la explicación teórica, pues una de las ciudades líderes en este ámbito, en la actualidad hay 27, una de las ciudades que inició esto fue la ciudad de Quito, en Ecuador, y bueno, a través de su alcaldía hicieron una evaluación de dónde se producían toda esta serie de actos violentos de acoso contra la mujer. Lo que tiene este programa es que es como una especie de determina, por hablar en términos claros, puntos negros. Entonces, llama la atención como en algunas ocasiones los puntos negros eran paradas de autobús que no tenían marquesinas, que no estaban suficientemente iluminadas o que suponían un traslado por una calle o con un muro que tapaba de una parada de autobús a una parada de otro medio de transporte o a un centro de salud o demás, ¿no? Son cosas que parecen que son sencillas, pero no hay que darse cuenta y permiten poner medios para paliar todo este tipo de asaltos y de actividades, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues bueno, iluminando estas paradas daba un espacio de seguridad, las marquesinas daban un espacio de seguridad y además en unas fases posteriores del programa se forma también a los conductores y conductoras de autobús, a las personas que trabajan en las empresas municipales de transporte para que sepan identificar conductas violentas, para que sepan reportar, en definitiva, que estén formados y formadas para poder identificar y denunciar estas cuestiones. Y finalmente tienen una fase de concienciación, tanto en el ámbito público como privado, de cómo paliar estas cuestiones y cómo identificarlas sobre todo. Y además, y esto es una cosa sobre la que me gustaría volver a lo largo de la charla y de la mesa, a través de romper estereotipos erróneos, dañinos, y que son los que en muchas ocasiones permiten y fomentan y dan pábulo a actitudes discriminatorias y violentas contra las mujeres y las niñas en este caso.
Esto por el lado de ciudades seguras. Ahora hay 27 ciudades y cada vez más, y recientemente se han sumado a esta iniciativa ciudades europeas, como es el caso de Dublín, o del ámbito anglosajón como Nueva Zelanda. Había algunos ejemplos también, como son en Port Moresby, ciudades que cada una pues tiene su idiosincrasia, tiene su problemática, y en ocasiones ha sido el transporte público, en otras ocasiones ha sido cosas tan sencillas como mercados abiertos donde las mujeres pues venden sus productos y son objeto pues de asalto sexual y demás, ¿no? Pues generando espacios para que estos mercados sean más seguros, que puedan reportar, y además la introducción recientemente de las nuevas tecnologías para este tipo de programas a través de software pues es bastante efectivo. Por otro lado, otra de las áreas programáticas de ONU Mujeres, bueno, más que programáticas, también quería decir que sirve de secretaría para una serie de iniciativas, como son la Comisión del Estatuto Jurídico de la Mujer, que se celebra todos los años en Nueva York y que este año ha tratado sobre mujer rural, y trataré de explicar un pequeño programa, bueno, no pequeño, grande en su resultado, pequeño en presupuesto, que se realizó, que tuvo unos resultados estupendos. Entonces, ONU Mujeres sirve de secretariado para esto y también para cuestiones, no sé si estoy hablando demasiado rápido, sobre mujer, paz y seguridad. Hay una resolución que salió en 2010, resolución 1325, mujer, paz y seguridad, que por primera vez los estados miembros de Naciones Unidas admiten, reconocen y observan que los conflictos armados afectan de manera diferente a hombres y mujeres, y que por lo tanto las medidas en la resolución de estos conflictos y los acuerdos que se tienen que adoptar para eliminarlos son diferentes y necesitan de la participación de mujeres. Esto ha sido, la verdad, que una innovación muy potente, muy relevante, y que está cambiando muchas vidas, que en definitiva es de lo que se trata. Por intentar hacer alguna explicación gráfica, en misiones de mantenimiento de la paz, cuando en situaciones de violencia, de caos, de crisis humanitarias, es caldo de cultivo para todo tipo también de abusos contra mujeres y niñas, y no solo contra mujeres y niñas, pero especialmente contra mujeres y niñas. Cuando se monta una misión de mantenimiento de la paz o de ayuda, de asistencia humanitaria, la presencia de mujeres soldado y de mujeres policía en estos contingentes ayudan enormemente a tener una sensibilidad especial sobre las necesidades que mujeres y niñas pueden suscitar en estos entornos de grave desafío, como pues pueden ser terremotos o también un conflicto civil. La contraparte o la otra cara de la moneda de todo este proceso de la resolución 1325, que ha ido desarrollando normativamente muchas resoluciones, es un descubrimiento, un hallazgo que se llevó a cabo hace razonablemente poco tiempo, y es que cuando hay mujeres en las mesas de negociación, que por cierto hasta 2010 representaban, no sé si era el 1 o el 1,5% de las personas que se sentaban en una mesa de negociación para resolver un conflicto auspiciado por el sistema de Naciones Unidas, pues era un dato tremendo, ¿no? El 1% del 50% de la población. Evidentemente, los intereses y las necesidades de ese 50% no se veían reflejados en esos acuerdos. Pues con esta resolución no solo se ha tratado de aumentar la presencia femenina o de mujeres en contingentes policiales, civiles y militares, sino que también a través de las mesas de negociación. Y el hallazgo al que hacía referencia es que cuando las mujeres estaban representadas por lo menos en un 30%, 25-30% en esas mesas de negociación, los acuerdos de paz que se conseguían tenían un 40% de posibilidades más para trascender la barrera de los 15 años. Entonces, esto en términos de paz y desarrollo es un hallazgo fundamental, y intentando explicar la narrativa que quería poner sobre la mesa, no era una cuestión solamente de derecho o de cuota, sino de relevancia, es decir, incluir al 50% de la población afectada por un conflicto o por una cuestión
aumentan un 50% la capacidad de éxito de esa resolución o de ese acuerdo. Pues bueno, repasada brevemente esta iniciativa, quería también hacer hincapié en, por un lado, en iniciativas de empoderamiento económico de la mujer, que es el 60-65% en ámbito presupuestario del trabajo de ONU Mujeres y de los trabajos de proyecto conjunto. Y también una cosa en la que yo he participado muy activamente a nivel de participaciones público-privadas, como es la cuestión de mujer y deporte, ¿no? Empezaré por el empoderamiento económico y acabaré por mujer y deporte, pero empoderamiento económico, y que está ahora mismo pues muy en relevancia pues por la cuestión del día de la celebración del 8 de marzo y demás. Muchos trabajos, estudios que hemos analizado, no hay ahora mismo datos empíricos que puedan decir que la paridad en una empresa aumenta claramente la eficiencia o el beneficio. Lo que sí que hay es estudios que evidentemente muestran que cuando hay paridad en las mesas, mesas de administración, en los ámbitos de decisión y, en definitiva, en todas las áreas de actividad de una empresa, es mucho más fácil, por decirlo de alguna manera, pescar el talento del 50% de la población y tener sensibilidad con respecto a las necesidades del 50% de tus clientes. Entonces, hay muchos estudios por parte de consultoras de ámbito mundial, que no voy a mencionar por no hacerles propaganda, que están pues bueno, señalando claramente que es un error no dar acceso en una paridad de 40-60, 50-50 a las mujeres en los ámbitos de decisión y de trabajo de las empresas, ¿no? Entonces, yo creo que es una manera de construir un discurso muy positiva y muy inclusiva, y es un discurso que hemos tratado de defender desde el ámbito de ONU Mujeres y de la ONU en general, que en la inclusión, el empoderamiento económico y la participación en el sector privado simple y llanamente es eficiente y es rentable. Así que, bien, ya para pasar a la parte más final, quería hacer referencia a la cuestión de mujer y deporte por varias razones, ¿no? En primer lugar, quizá muchas personas del público son conocedoras de uno de los acuerdos que hizo ONU Mujeres. ONU Mujeres lanzó una iniciativa para empoderar a la mujer a través del deporte y, sobre todo, para romper estereotipos erróneos, que es uno de los mandatos fundamentales, y lanzó dos acuerdos, uno con el Comité Olímpico Internacional y otro con el Valencia Club de Fútbol. Este último acuerdo consistía fundamentalmente no solo en el apoyo del sector privado a un mandato público, que no se da normalmente, porque cuando el sector privado trata de financiar proyectos de desarrollo en el ámbito de Naciones Unidas, en líneas generales, y lo digo por una cuestión estadística, suele ser para proyectos muy definidos, con metas muy definidas, codecididas de alguna manera con el sector privado, lo cual pues, bueno, introduce un elemento por un lado de codecisión, que es interesante, pero por otro lado resta relevancia al mandato y a la decisión de quién es el experto o la experta sobre la cuestión y la que tiene que determinar cuándo, cómo y dónde una intervención es relevante y para qué. Bueno, esto se rompió con este acuerdo y se generó un proyecto piloto en el que el Valencia contribuya económicamente y sigue haciéndolo enormemente a Naciones Unidas y en concreto a ONU Mujeres, con un doble objetivo. Por un lado, generar programas que brevemente explicaré, que consistían en formar a entrenadoras y entrenadores en campos de refugiados y en proyectos de desarrollo en igualdad y fútbol. Nos dimos cuenta que mucha gente sabe de fútbol y había mucha gente que sabe de igualdad y de desarrollo, pero de todo junto no. Y el impacto que esto tenía, sobre todo en momentos, en espacios, en circunstancias en las que hay tanto tiempo libre para menores, como pueda ser una crisis humanitaria o un campo de refugiados, pues nos dio que pensar. Entonces, una de las iniciativas que se hizo fue traer, y siguen viniendo anualmente o semestralmente,
allí a la ciudad deportiva y se ha desarrollado un currículum específico para formar a entrenadores y entrenadoras en técnicas de enseñar fútbol y de enseñar igualdad de género y metodologías para implementar prevención de la violencia, es decir, identificar conductas, identificar personas que puedan anteponer o parar ese tipo de conductas discriminatorias, ¿no? Entonces, esto es un documento vivo, es un trabajo vivo que sigue teniendo lugar, está teniendo enormes resultados y bueno, son iniciativas de estas que son buenas y bonitas porque implican, por un lado, a sector privado y sector público, y por otro lado, y esto es la segunda parte de esta iniciativa, que creo que es lo más llamativo, es que cambia tanto el emisor como el receptor del mensaje. Una de las cosas que tratamos con este acuerdo y con este proyecto era que, por un lado, el Valencia con sus jugadores, con su masa social, lanzara el mensaje de la igualdad, del empoderamiento económico y de la lucha contra la discriminación y la violencia contra las mujeres. ¿Esto qué significaba? Que cambiaba el emisor, ya era pues, un jugador de fútbol, un directivo, un entrenador, era otra cosa, era otro tipo de persona el que lanzaba este mensaje y también era un público distinto, que no se ha dado el caso hoy, por suerte, pero era un público distinto, ya no era un público pues adepto a este tipo de discurso, ¿no? Entonces esto está funcionando bastante bien y va en la línea que tratamos de mantener, que es la de ampliar la cuestión de la igualdad a todos y que no sea una cuestión exclusivamente de mujeres y que implique una corresponsabilidad entre hombres y mujeres para alcanzar la igualdad, simple y llanamente, pues no solo porque sea un derecho, que lo es, sino porque es bueno para todos. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Carlos. Y como veis, ha contado cosas que podían sonar lejos cuando ha empezado a hablar de ONU Mujeres, cuando yo os he comentado que ha pasado muchos años de su trayectoria profesional en Nueva York, pero que también nos pueden pasar aquí, en las calles de nuestras ciudades. No sé si tanta inseguridad como en Quito, pero desde luego inseguridad hay, y medidas de acción que podrían ponerse en marcha para reducir esa inseguridad, segurísimo que también y que se pueden analizar. Como veis, si en todas las mesas, José Carlos lo abordaba, de negociación puede haber una presencia plural, porque los derechos y los intereses de las personas que están representadas en esa mesa también son plurales, pues desde luego es lo que debería ser y no pasa normalmente con las mujeres, ni en tema de conflictos, ni en tema de negociación sindical muchas veces tampoco, aunque hablemos habitualmente de brecha salarial. Y pasa mucho menos cuando hablamos de mujeres con discapacidad. Las personas con discapacidad somos el 10% de la población y rara vez estamos en una mesa, salvo para hablar de lo que nos pasa y, con suerte, de aquello en lo que se nos puede ayudar, pero no como agentes activos que podemos colaborar y poner en marcha e impulsar programas. Y como veis, se habla también de hablar de igualdad y llegar a la sociedad a través de los vehículos que pueden resultar interesantes. Y eso es lo que yo creo que tenemos que procurar. Si el deporte es algo que interesa a la sociedad en su conjunto, como cualquier otro tema de interés, utilicémoslo para hablar con personas reconocibles en ese mundo del deporte, reconocibles por todos, de temas que también nos afectan a todos, como el de la igualdad. Y quiero agradecerle además a José Carlos el esfuerzo que ha hecho, no solo de tiempo, sino de ordenar su presentación. Cuando yo le conté al público que iba a haber aquí con y sin discapacidad y que algunos de ellos no íbamos a poder seguir visualmente la presentación si la proyectaba en la campaña, fue el primero que dijo: la cuento y la cuento para todos por igual y por el mismo canal. Si algunos no la van a ver, yo incluyo en mi discurso todo lo que hubiera proyectado en su pantalla y sé que eso, para quien está acostumbrado a apoyarse en un guión, es un esfuerzo adicional. Así que muchísimas gracias, José Carlos. Pasamos a la siguiente ponente y yo creo que nos va a hacer pensar. Aquí hay algunos miembros de la Administración, sin desvelar todavía lo que Inés nos va a contar. Yo creo que nos va a hacer pensar en qué cosas desconocíamos, qué cosas no nos hemos planteado hasta ahora porque no nos hemos visto en el lugar
y qué cosas y trabajos ordinarios y reconocibles externamente podemos hacer las mujeres con discapacidad. Inés Peláez es economista, ha nacido en Bilbao, pero ha trabajado en distintos lugares de España. Cuenta con más de 15 años de experiencia laboral, tanto en la empresa privada como en la administración pública, donde trabaja actualmente, por cierto, y le agradezco el esfuerzo. Ella trabaja en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en Toledo, y ha venido para esta mesa, al igual que José Carlos lo ha hecho desde Valencia. Y trabaja nada menos que como técnica superior del Servicio de Inspección de la Dirección General de Tributos de Castilla-La Mancha. Seguramente cuando oímos Dirección General de Tributos a todos nos enciende una alarma por otros temas, pero no sé si alguna vez nos hemos planteado qué dificultades se puede encontrar una mujer con discapacidad visual, en este caso afiliada a la ONCE, para llegar donde está, además por méritos propios. Cuéntanoslo tú, Inés. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a contar un poco mi trayectoria personal y profesional. Voy a ser menos técnica que mis compañeros. Y bueno, vamos a intentar explicar un poco lo que ha sido mi trayectoria, ¿no? Yo nací con una discapacidad, con una enfermedad que se llama distrofia de conos. Bueno, para los que no sabéis de estas cosas, esencialmente es un problema de la retina. Lo que hace es que tienes menos células que se llaman conos, lo que te permite tener muy poquita agudeza visual cuando hay mucha luz, tanto artificial como natural, y no distingo los colores. O sea, básicamente es eso, y bueno, pues que veo muy poco. Bueno, desde mi infancia siempre he tenido ayuda de diversos movimientos asociativos. Siempre he promovido, evidentemente, por los padres, ¿no? Que al principio, cuando se encuentran con esto, están buscando ayuda en este tipo de asociaciones de discapacidad. Y desde muy pequeñita tuve ayuda del CERMI. Luego a los 13 años me afilié a la ONCE, ¿no? Pero en principio tuve la ayuda del CERMI. Es verdad que desde los años 80 la perspectiva de la discapacidad ha evolucionado mucho, tanto desde el punto de vista de los profesionales como de la sociedad en general. También los avances tecnológicos nos han ayudado muchísimo. Imaginaros, yo qué sé, en los años 80 no había ordenadores, las tablets, las adaptaciones, la accesibilidad que hay hoy en día no la teníamos cuando yo estudiaba, ¿no? Bueno, por poneros un ejemplo, en el colegio venía un técnico del CERMI una vez, una técnica, creo que era así, era una chica, venía como una vez al mes a mi colegio y me decía, bueno, pues explícame qué dificultades tienes o qué tipo de problemas te encuentras, ¿no? Y bueno, yo se lo contaba, pues es que tengo que ponerme muy cerca de la pizarra o bueno, me tengo que inclinar mucho para leer y claro, por eso ahora os hablo del cambio de perspectiva de la integración. Me decía, no, eso te lo vamos a solucionar, te vamos a poner aquí en una esquina con un atril separada, en la primera fila, y claro, tú decías, pero si yo quiero estar con mis compañeros, yo quiero estar en el pupitre al lado de mi compañero, hablar con ellos, estar integrado en la clase. Luego, es verdad que a partir de los 13 años que me afilié a la ONCE se involucra mucho en los procesos educativos de los afiliados. Ellos estuvieron hablando mucho con mis profesores, con los jefes de estudio, con el director del instituto y bueno, yo pude acceder a unas ayudas que hasta entonces no tenía. Los profesores me cedían el material. Si tenía algún problema al hacer el examen, me ponían un examen con letra más grande, me dejaban más tiempo. Y en la universidad, pues como uno ya es mayor de edad, es el que tiene que hablar con los profesores y la verdad es que tuve muchísima ayuda. Me dejaban más tiempo, me daban los materiales.
Y tuve la inmensa suerte de tener unos compañeros que al explicarle el tipo de dificultades o la enfermedad que tenía, me prestaba los apuntes, me decía lo que había puesto el profesor en la transparencia o en la pizarra. Y eso me viene a la cabeza de que ahora, creo que desde hace unos años hay un programa en la universidad que en mi época no existía, que ya me hubiera gustado a mí, que cuando entra una persona con discapacidad, creo que es para todas las personas con discapacidad, pero incluida también la discapacidad visual, le ponen como un alumno acompañante que le ayuda a coger apuntes, a decir lo que haga, a moverse por la universidad, todos los problemas que pueda tener ese alumno, tiene una persona que le acompaña. Y me parece una iniciativa pues, muy bonita. Bueno, luego fui en la universidad soy economista, hice licenciatura en Economía, la hice en el País Vasco, y con 22 añitos pues, me fui a Madrid a estudiar un máster en Comercio Internacional, con el choque que también esto supone para la familia, claro. Hombre, uno ya tiene 22 años, ya es mayor, pero claro, dice, te vas a ir sola a estudiar a otra ciudad, ¿qué vas a hacer? Pues estudiar. Y bueno, pues es una experiencia. Yo recomiendo a todo el mundo irse de casa, si no es a los 18, pero lo más pronto posible. Y bueno, luego, tras terminar el máster, ya empecé con mi experiencia laboral. Tengo experiencia tanto en la empresa privada como en la pública. En la empresa privada tengo menos malas y mejores experiencias. Yo creo que la empresa privada de este país, no sé en otros, no está preparada para integrar personas con cierto tipo de discapacidad. La discapacidad visual es muy complicada porque es verdad que en muchos trabajos se maneja mucho material, mucha documentación, se trabaja mucho con ordenador, y yo creo que las empresas privadas no sé, no tienen esa predisposición a integrar a personas con ese tipo de discapacidad, ¿no? Bueno, de hecho, os voy a contar una anécdota que me pasó en junio del año pasado. Me presenté a una certificación de prestigio el año pasado en el Project Management Institute. Es un instituto americano, y me presenté para obtener el título de Project Manager y pedí adaptación de medios. Pedí que me pusieran una pantalla de 27 pulgadas. No es complicado, ¿no? No es complicado. Bueno, tuve que llamar a un teléfono de Holanda, donde tenían la sede europea. Me dijeron que es que no tenían, en la sede de Madrid no tenían pantallas tan grandes. Me daban otro tipo de adaptaciones, pero claro, es un examen muy complicado, pues son 200 preguntas en 4 horas y hay que contestarlas muy deprisa. Y al final renuncié a la adaptación de medios porque no me convencían las alternativas que me daban ellos, y conseguí aprobar el examen. Pero si me ves con la pantalla pegada en la nariz, la pantalla durante 4 horas, pero bueno, cuando uno quiere una cosa lo consigue, ¿no? Dentro de la administración pública pues he trabajado en varios sitios. Empecé como técnica de empleo en la Oficina de Empleo de Guadalajara y estuve un año allí, y luego estuve, pues que ya se me ha olvidado hasta los años, creo que 8, fueron muchos. Estuve 8 años en el Protectorado de Fundaciones de Castilla-La Mancha, como asesora económica. Ahí empezó mi conexión con el tercer sector, porque la verdad es que es mi vocación. Luego he estado trabajando en varias fundaciones y asociaciones, pero es ahí mi vocación. Y la verdad es que en la administración pública el tema de accesibilidad, yo no sé si es porque como tienen todos los medios que ellos quieren, no les importa. ¿Quieres una pantalla de 27 pulgadas? Te la compro. ¿Quieres un atril? Te lo compro. En eso, desde el minuto 1 siempre se han preocupado, incluso las técnicas de riesgos laborales, que si tengo menos luz, más luz, si la pantalla me da reflejo, no me da reflejo. La verdad es que ningún problema. En ningún puesto que he estado en la administración pública he tenido ningún problema de accesibilidad.
Lo que pasa es que, claro, la administración pública también tiene sus lados negativos. Y es que en muchos casos, el acceso a las personas con discapacidad a oposiciones de alta cualificación, grupos A1, A2, B, hay muy pocas plazas reservadas a personas con discapacidad, muy pocas. Debería haber más, porque hay muchas personas con discapacidad que tienen licenciaturas, tienen posgrados, están muy bien preparadas y pueden acceder a ese tipo de plazas. De hecho, para poneros un ejemplo, el año pasado me presenté a economista de la Junta de Castilla-La Mancha, es un grupo A1, y fui la única persona con discapacidad de Castilla-La Mancha que me presenté, porque no sacaron ninguna plaza, todas las plazas que sacaron fueron acceso libre, pero yo dije, es que hay que dar visibilidad a que si ya hay una persona que se presenta, es que puede haber más gente que igual no se ha presentado porque no han salido esas plazas, dar un poco de visibilidad. Y este año creo que me voy a examinar también de técnico de la Administración de la Diputación de Toledo y soy la única persona en la lista, son 70 personas, soy la única persona con discapacidad en la lista de 70 admitidos. Ahora voy a hablar un poco de la visión que tiene un poco la sociedad o el público, porque yo he tenido muchos trabajos en la administración pública, ha sido atención al público. Y entonces, bueno, pues es verdad que algunas veces pues, nos da vergüenza, como diciendo, ¿cómo nos van a ver si me acerco al papel, si me acerco a la pantalla? Y entonces, bueno, el año pasado las comunidades autónomas suelen colaborar con la agencia tributaria. Les ceden funcionarios de la administración autonómica a la agencia tributaria para que les ayude en la campaña de la renta. Entonces yo me presenté voluntaria, yo es que como me presento voluntaria a todo. Y entonces, bueno, la agencia tributaria me puso los medios adecuados, me puso una pantalla bastante grande, mi mesa bastante bien, ningún problema. El programa estaba totalmente accesible, se agrandaban las letras, ¿no? Y entonces, bueno, pues la gente que venía, pues primero se quedaba un poco así diciendo, bueno, no sabemos si me lo va a hacer muy bien, me lo va a hacer mal, pero bueno, cuando ve que está resuelta y le resuelves todos los problemas, la verdad es que no tienes ningún tipo de problema. Voy terminando, dos cosillas. En la administración pública ahora mismo hay más mujeres que hombres. Lo que pasa es que las mujeres ocupan puestos que normalmente no son de alta cualificación. Por ejemplo, en mi dirección general únicamente hay 2 mujeres ejerciendo funciones directivas, la directora general y una jefa de servicio. Los demás son varones y además que llevan muchísimos años allí y entonces hay muchísimas menos mujeres que hay digamos, un largo camino que hacer en ese ámbito. Y para terminar ahora sí, quiero dirigirme a la gente que está estudiando o que quiere entrar en el mercado laboral para que no deje de hacer las cosas porque piense que no puede hacerlas o porque ve dificilísimo. Yo intenté incluso ser hasta jugadora de balonmano. No cogía ni un balón, pero me sacaba el entrenador para tirar los penaltis porque enfocaba en un sitio y metía los goles. Y nada, que estudien mucho, que aprendan mucho, que cuesta muchísimo, mucho, pero que es la única manera que tienen para demostrar a ellos mismos, nadie más, a uno mismo, lo que es capaz de hacer. Pues muchísimas gracias, Inés, y muchísimas gracias además por ese mensaje final. Aquí tenemos a más de 20 alumnos que están en lo que llamamos internamente Proyecta, que al final son 2 máster promovidos por la ONCE, uno en gestión de centros y otro en gestión de servicios sociales, a los que seguro que ese mensaje directo les ha llegado porque efectivamente las cosas no son fáciles, pero hay que pelearlas si queremos llegar a algún sitio, seamos hombres o mujeres, pero si somos mujeres hay que pelearlas mucho más. Seguramente os haya sorprendido a los que trabajáis internamente o a los que trabajamos, ¿no?, internamente, y por eso queríamos traer aquí a Inés, porque en el grupo social 11 somos 70.000 trabajadores en su conjunto y de ellos el 57% con discapacidad. Por lo tanto,
sobra decir que acostumbrados estamos, tengamos discapacidad o no, a convivir con ella, a trabajar con ella y a tener en la mesa de al lado un compañero o compañera que rinde exactamente igual, porque el grado de exigencia es el mismo y que tiene sus adaptaciones. Pero eso fuera, aunque hayamos avanzado mucho, no siempre es igual y no es fácil, cuando además el acceso no tiene cuota de reserva para personas con discapacidad, y por eso queríamos ponerlo aquí sobre la mesa. Y creemos que es importante darle visibilidad y ponerle palabras directamente en las personas que lo están viviendo. Y paso a la tercera ponente, en este caso María Bernardina Alonso Fabregat, viene de Castellón y le agradezco mucho también el desplazamiento, porque es largo y tiene que pernoctar aquí también en Madrid, y lo que supone de haber dejado su actividad laboral y docente habitual. Ella es psicóloga clínica, sanitaria y forense. Es miembro del Consejo de Dirección de la UNED en Castellón y coordinadora del área de Psicología, Educación y Filosofía. Es coordinadora de cursos de extensión universitaria y de verano en la UNED. Es profesora tutora de Psicopatología y Psicopatología Forense y ha sido directora de un centro de atención a la mujer y especialista en violencia de género. Nos interesaba mucho el testimonio de Bernardina para además ejemplificar que las mujeres no solo somos receptoras de cuidados y atención, que por supuesto cuando lo necesitamos, sí, nosotras y vosotros, pero que también podemos prestarla y ejercer profesionalmente para ayudar a otras. Así que María Bernardina, cuando tú quieras. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por tenerme en cuenta en una tarde como esta y en un evento como este. Bueno, vamos a ver, yo estoy muy acostumbrada a hablar de lo que hago y de que desde mi humilde sapiencia sé. Soy docente y estoy acostumbrada nunca a hablar de mí. Bueno, pues para poner en antecedentes, yo nací en la década de los 60, por tanto, tengo más de 50 años, ¿vale? Nazco en el seno de una familia humilde. Lo más chocante que escucho, que además el pobre, posiblemente desde su ignorancia y su poca cultura, nunca lo supo, es que mi padre le decía un día a mi madre: va a ser una carga siempre para sus hermanos y una inútil toda su vida. Este mensaje para mí es muy... No, a partir de entonces yo siempre he intentado normalizar, siempre he intentado echar para adelante, siempre he intentado crear mis estrategias y cualquiera... Yo digo que el discapacitado físico tiene escalones físicos que provocados las ciudades llenas de obstáculos para su silla de ruedas o para sus bastones. El discapacitado sensorial, auditivo, tiene todo un mundo de sonidos perdido también, tiene una serie de escalones y limitaciones por eso, y el visual, con la carga visual que tiene la comunicación hoy en día, pues también tienes un mundo lleno de escalones. Por tanto, la escuela para mí en los años 60 fue una escuela que sí que es verdad, que yo he tenido siempre mucho apoyo, me han querido muchos, no sé, caigo bien a la gente en general, sí, es verdad, me quieren mucho, mis equipos me han querido y me quieren siempre mucho, mis compañeros de trabajo también siempre he tenido mucho apoyo, mis maestros y después en la universidad mis profesores también, y mis maestros me facilitaban los exámenes escritos en letra grande para que yo los pudiera hacer. Estoy hablando de finales de los 60, primeros de los 70, ¿vale? Me facilitaban el poder estar en la primera fila, pero aún así en primera fila no veía la pizarra tampoco. Ahora, eso sí, algunos compañeros, alumnos, también decían que mis apuntes eran muy buenos, porque era capaz de captar todo lo que otros sentidos míos podían captar en un papel y vamos, mis apuntes eran buenísimos y además de verdad lo decían. Bueno, llego a la universidad, yo me empiezo a encontrar también con dificultades otra vez con mis lupas. Cuando empiezo a relacionarme con la informática ya por los años finales de los 80, aprendo rápidamente a manipular los equipos, irme directamente al sistema para engrandar los tamaños, o sea, todo esto ha sido siempre una lucha continua. Se enteran, ya estoy haciendo los cursos de doctorado, cuando un profesor de la Universidad, la Jaume I de Castellón, me dice que yo podría estar afiliada a la ONCE.
voy y me afilio. A partir de entonces sí que es verdad que ya se me hace más fácil. Hasta ese momento ya llevo un bagaje académico y profesional. En cuanto a mis puestos laborales, mi primera experiencia después de acabar la universidad me contrataron de apoyo psicopedagógico en un centro de atención a autistas. Parece ser que tengo una muy buena conexión con los chavales con trastornos del neurodesarrollo. Aún hoy en mi consulta privada tengo chavales TEA y chavales con otros trastornos del neurodesarrollo, y estaba de apoyo psicopedagógico en aula con chavales autistas. Conecto muy bien con ellos. Pasé de ahí a ser, las dificultades que tuve ahí, pues básicamente eran las relacionadas con las pantallas. Ya me preocupaba yo de manipular el ordenador, alguna vez hacía alguna trastada, pero lo manipulaba, Conseguía yo el Word, ponía la letra al 25, y después cuando tenía que entregar el informe la bajaba al 12, al punto 12, ¿vale? Pero yo hacía el informe. Bueno, pues ese tipo de estrategias, mi gran capacidad de memoria, que me permite aprenderme de memoria. Yo hago los powers, porque yo soy docente a la universidad, doy clase al campus que es a toda la Comunidad Valenciana y parte de Murcia y Albacete de psicopatología forense. Yo tengo una guía, que son los powers, pero los powers son para los que me están escuchando. Yo sé perfectamente en cada pantalla lo que pone, tengo capacidad de memoria y de estructurar el discurso con bastante facilidad. La memoria, y yo creo que las habilidades sociales es lo que más me han ayudado en mi adaptación laboral. Bueno, sigo avanzando. Soy técnico del ayuntamiento para poblaciones de dificultad de inserción laboral, por tanto atiendo también a discapacitados. Yo aquí tengo un hándicap que es, tengo que atender a los ciudadanos que tienen dificultades de inserción laboral, y yo intento por todos los medios que ese tiempo, no porque yo tenga vergüenza que sepan que no veo bien o tal, sino porque considero que ese tiempo es para esa persona. Entonces procuro tomar nota, y después ya en privado, cuando el espacio que tengo para volcar datos y tal, ya me pongo mi pantalla como tengo, pero en ese momento me vuelco totalmente al usuario, frente a otros compañeros que tienen una visión completa, que ellos sí que ya directamente van hablando con el usuario y van volcando datos. Yo no lo hago así, o sea, yo me creo mis propias estrategias para adaptar todo lo que puedo. Bueno, entro por entrevista a primero psicóloga y después directora de la Casa de Acogida de Mujeres Maltratadas de Castellón. El hándicap más importante que tengo aquí como discapacitada es que tengo que leer textos manuscritos de los equipos. Quiero decir, aquel que ha trabajado en un centro de estas características, o centros de menores o centros similares, sabrá que hay un diario donde se van recogiendo las incidencias más importantes y los diferentes técnicos y los equipos van volcando. Mis compañeras y mis compañeros tienen una validez exquisita, que muchas veces me van diciendo Maribel esto, Maribel lo otro, porque yo, aunque me llame María Bernardina, soy Maribel para todo el mundo, ¿vale? Maribel esto, Maribel el otro, tal, me lo explican de tal manera que siempre he tenido mucho apoyo por parte de mis equipos, y además siempre he acabado siendo mandona, no sé por qué. Siempre he empezado como técnico y he acabado mandando, o dirigiendo o coordinando, ¿no? Paso a la universidad, a la UNED, compagino ya en el centro de acogida. Después se me llama en el 2008 para que ponga en marcha el Centro de Atención Integral de Violencia. Ya no son centros de acogida, son centros integrales de violencia, aquello es un caos. Y Consellería y la propia empresa que entonces tiene subcontratado el centro piensa en mí. Piensa en mí. Yo en ese momento, ya después de 5 o 6 años de trabajar el ámbito mujer, me he apartado, estoy más de docente de la Escuela Valenciana de Estudios Sanitarios. Salud Pública me llama para dar conferencias de concienciación a sanitarios sobre el tema mujer, pero estoy un poco retirada, se me vuelve a llamar para que durante 10, al final fueron casi un año, ponga en marcha el nuevo Centro Integral de Violencia. Aquí me vuelvo a encontrar otra vez todo el problema de pantallas, todo el problema, otra vez me vuelvo a encontrar... hay 20 y tantas personas trabajando en el centro que yo dirijo, pero me vuelvo a encontrar otra vez un equipo extraordinario, humano, impresionante. Yo siempre digo que a mi alrededor tengo una familia estupenda y unos compañeros maravillosos que me aguantan y me soportan muchísimo a veces. Y me vuelvo a adaptar, ahí ya tengo las ayudas de ONCE, ya tengo las adaptaciones, el zone test, ya tengo todo lo necesario para poder acceder. Pero bueno, llegamos ya al momento actual, por hacer un recorrido,
Actualmente soy docente, profesora tutora de la UNED, doy clases de psicopatología forense, como ya he dicho, a todo el campus este y a Albacete y Murcia, a nivel web conferencia. Coordino, de hecho la semana que viene inicio un curso sobre esquizofrenia, que daré la primera ponencia, y iré los días sucesivos con mis letreros así de grandes, con todo el currículum vitae de los ponentes, para hacerlo. Luego controlaré el chat de los alumnos online, que iré controlando, que ahí ya mi compañero, el técnico informático, tendrá que adaptarme la visualización del chat para yo poder atender al alumno online. Por decir un poco las dificultades que me voy encontrando. También esto lo compagino con mi despacho de psicología sanitaria clínica, que atiendo pacientes de Sanitas, soy de la red Sanitas de Castellón y recibo pacientes. Lo compagino con mi trabajo de forense. Por mi propia condición de haber trabajado en el mundo de la violencia, por ser mi especialidad psicopatología y la venia docente y tenerla en evaluación psicológica, acabo siendo forense. Soy de los primeros, cuando aún no había, digamos, un itinerario y no había una formación posgrado, yo ya estaba haciendo evaluación forense. Incluso hasta en Oviedo alguna vez me llamaron. ¿Qué representa el ser forense para una persona que ve mal? Que ve bastante mal. Pues representa que mi gran capacidad memorística una vez más me rescata. Los informes suelen tener entre 30 o 40 páginas, los informes periciales, ¿vale? Suelo hacer 3-4 al mes. Acudo a 3-4 veces al mes a juzgados. La mañana es antes de ir al juzgado y la tarde de antes yo me he vuelto a estudiar el expediente, porque a mí me puede preguntar sobre lo que la valoración pericial, y la pericial es una prueba, lo que he escrito ahí. Y entonces me puede preguntar igual el juez que el fiscal que las partes. Por tanto, yo no diría que me sé hasta la última coma, pero que sí que me sé bastante en cada página lo que he puesto, por qué he puesto esto, por qué he razonado esto, qué pruebas estadísticas se utiliza, qué pruebas psicométricas se utiliza, psicotécnicas he utilizado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí me encuentro, pues, otra vez la memoria, otra vez, no sé, dicen que comunico bien también, a lo mejor también por ahí va las cosas. Es una de las dificultades que tengo actualmente. Otra dificultad que tengo también actualmente vinculada al campo actual, pues ya he dicho, el componente docente que conlleva el elaborar material docente, powers, modelos de examen, corregir prácticas de los alumnos. Yo no examino, para eso los hace el equipo docente de la sede central aquí en Madrid, pero sí que evalúo a lo mejor las prácticas, sobre todo los alumnos de máster y a los alumnos ya de los últimos ciclos de psicología, sí que corrijo prácticas y sí que doy clase, ¿vale? En los cursos de extensión universitaria y cursos de verano que coordino a nivel nacional y también internacional, porque también hay alumnos matriculados de fuera, pues todo lo que tiene que ver con la presentación de los ponentes, con la elaboración de lo que son las ponencias, etc. Luego, en mi trabajo día a día, bueno, hay algún paciente que le preguntó, que lo escuché yo, que le decía, ¿con qué ojo nos estaba mirando? Son estas pequeñas anécdotas que a estas edades ya me hacen un poco, ya no le doy mayor importancia, ¿no? Luego, una cosa que me gusta mucho, que sigo haciendo, es escribir. Colaboro para un periódico digital de una tirada bastante importante con artículos de divulgación del área de conocimiento, pues por ejemplo, empieza Antonio, se olvidó que era Antonio, donde explico pues, los indicadores más importantes que puede tener cuando una persona se está empezando a demenciar, cuáles son las señales de alarma, en un lenguaje, sin perder el tecnicismo, pero un lenguaje para que la gente de la calle lo lea y entienda pues, si su padre, su tío o vecino está así, porque saber qué problemáticas tienen. Ahí, claro, estamos otra vez, ¿qué choco? Pues ahí tengo una maravillosa... Me emociono. Tengo una maravillosa personita que es mi editora, que es mi hija. Mi hija revisa todos mis textos, revisa todos mis artículos. Ahora me han propuesto escribir un libro y ella está ahí también, revisa porque por muchas adaptaciones que te pongan, luego hay una parte que, vuelvo a repetir, depende del apoyo que tengas alrededor, de la gente que tengas alrededor,
y por eso hay que sensibilizar y seguir sensibilizando. Yo me encontré en una sociedad cuando yo era pequeña que desde mi padre, el pobre ignorante, no comprendía, ignorante lo digo con buen cariño, ¿vale? Con buen sentido, no lo digo con desprecio. Me encontré en una sociedad y aún hoy hemos avanzado mucho, pero aún queda muchísimo por hacer. Pero me he encontrado a lo largo de mi trayectoria profesional y como mujer equipos extraordinarios de personas. He trabajado igual a igual con gente que tiene una visión total. Y es más, me recuerdo que la que era entonces directora de las casas de acogida de la Comunidad Valenciana, que actualmente es la directora del EBES, de la Escuela Valenciana de Estudios Sanitarios, me decía, es que a veces se me olvida que no ves bien. Sí que soy muy entusiasta, sí que transmito, respeto muchísimo, creo que las habilidades sociales es una de las fuentes importantes que yo tengo y sobre todo mi memoria, ¿vale? La capacidad de memoria. Yo a la gente que me está escuchando, que tienen una discapacidad del tipo que sea, que tienen esos escalones que subir, del tipo que sean por su dificultad auditiva, sean por su dificultad visual, o sean, diría que perseveraran, que se puede. Yo no quiero ser ejemplo de nadie, pero poder se puede, y se puede conseguir y se puede lograr. Y a la gente que no tiene ningún tipo de discapacidad, que entiendan que los que tenemos un tipo de discapacidad tenemos que subir muchos escalones para llegar a su altura. Y que si tienen al lado un compañero con algún tipo de discapacidad, que sepan que esa persona puede llegar donde quiera y que muchas veces un simple gesto, que tampoco yo nunca he pretendido dar lástima ni quiero que me hagan mis cosas, yo las quiero hacer yo, que he sido bastante cabezota en ese aspecto, desde muy pequeña, mi madre decía, esta se va sola al médico y no me dicen que va a ir al médico. O sea, he sido bastante peleona en ese aspecto. Que entiendan que la persona que tiene al lado con una discapacidad puede hacer lo que simplemente hay que poner esa pequeña rampita en ese escalón para que lo suba. Muchísimas gracias. Y no me gusta hablar de mí, que conste. Bueno, pues con este aplauso para los tres ponentes que han puesto sobre la mesa pues, cuestiones que no son tan lejanas, se produzcan o no en este país. Situaciones de desigualdad vivimos todos a menudo, seguro, pero vivimos con mucha frecuencia, no solo a menudo, los que tenemos pues, esa discapacidad que decía María Bernardina o que comentaba anteriormente Inés, y que son ejemplos pues, que seguro que hay muchos más, pero que creíamos que podían transmitir realidades que están en esta sala y que están en otras muchas salas, y que también para aquellos que no tenéis ninguna discapacidad, pues son realidades concretas con nombres y apellidos que nos podemos encontrar todos en el camino. Si os parece, abrimos el turno de palabras. Inma y Maite tienen, si no me equivoco, un micro cada una. Levantáis la mano, por favor, os presentáis, al menos con el nombre, para poder dirigirnos a vosotros y le dirigís la pregunta a quien queráis de los tres ponentes. ¿Hay alguna pregunta? Creo que por aquí delante. Gracias. Hola, yo me llamo Raquel Alba Martín. Yo soy una persona, bueno, mejor dicho, una mujer sordo-ciega. No sé si me podéis entender. Sí. Gracias. Pues yo soy estudiante del curso de gestiones en servicios sociales. Lo primero que quería deciros es que muchísimas gracias porque es muy emocionante ver que no estamos solas, que estamos en las mismas situaciones que vosotras y mira, hasta donde habéis podido llegar, pues ahí también quiero llegar nosotras. Pues simplemente eso, quería daros las gracias. Yo creo que lo más importante es la actitud. Y nada más, gracias.
muchísimas gracias a ti, Raquel. Para los que no lo conozcáis, de los más de 72.000 afiliados a la ONCE, personas con ceguera o deficiencia visual grave, 2.500 son personas con sordoceguera como Raquel. Y Raquel ha tenido la valentía de que, a pesar de su juventud y siendo mamá de una niña, de venirse aquí a formarse, a prepararse para incorporarse al mercado laboral y para ser una gestora de servicios sociales del futuro, y no solo, como decía antes, recibir ayuda, sino también poder ayudar a las personas con ceguera y deficiencia visual. Así que muchas gracias a ti, Raquel, y a tus compañeros, porque sé que estáis trabajando muy duro para conseguir ese futuro. ¿Alguna pregunta más? No, a mí no vale. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Cristina Chamorro y también estoy en el curso de gestión de centros. Y quería preguntarle a José Carlos, en relación con ONU Mujeres, si nos puedes decir, si sabes más o menos cuál es el presupuesto de ONU Mujeres para todos los proyectos y, sobre todo, más que la cifra, si ha ido creciendo en los últimos años o ha ido decreciendo. Y luego a Inés y a Bernardina quería deciros que me he identificado mucho con vosotras, especialmente con Bernardina, sobre todo por lo de la memorística. Yo, bueno, pues he estado en política 8 años y, bueno, tenía que, todos los discursos, pues los tenía que interiorizar y memorizar, las cifras, miles de cosas, y la verdad que bueno, me costaba mucho más, tenía que invertir más horas, pero quiero reforzar el mensaje que habéis dado vosotras y que efectivamente podemos llegar donde nos propongamos, somos imparables y, bueno, solo necesitamos esa rampita. Gracias. José Carlos, si te parece, empiezas Sí, tú. pues gracias por la pregunta. Pues sí, conozco los datos. No ha evolucionado mucho desde la creación de Mujeres y la fusión con UNIFEM y las demás oficinas, pero tuvo una evolución fuerte en los 2 primeros años y luego se ha mantenido. Ahora, en el presupuesto 2017-2018, si no me equivoco, estamos hablando de 335 millones de dólares que se dividen en 2 partidas fundamentales: gastos regulares y gastos, en castellano suena mal, pero bueno, específicos, ¿no? O irregulares, que son los que van directamente a programas. Para intentar explicarlo, a la parte programática va el 50% y otro 50% va a la parte normativa, mantenimiento del mandato y de los profesionales que hacen permiten que todo lo demás tenga lugar, apoyo a la Comisión del Estatuto de la Mujer, sociedad civil y demás. Así que estarán, ya no estoy ahora ahí físicamente, aproximadamente unos 330, 335, y está estancado en esa cifra desde hace 2-3 años. ¿Más preguntas? Hola, buenas. Yo soy Silvia Borrego, también soy del curso de gestión de servicios sociales, y mi pregunta también era para José Carlos con respecto al programa que has comentado antes de Ciudades Seguras. Quería saber si había ciudades españolas dentro de las 27 que has dicho que había. Silvia, gracias por tu pregunta. Pues no hay ciudades españolas. Ha habido interés por parte de Valencia, por parte de Madrid y creo que fue Gijón en su día, pero no lo recuerdo. Pero ninguna ciudad como tal hoy es ciudad segura en el ámbito de ese programa. A nivel europeo, si no me equivoco, solo está Dublín y todas las demás son de otros ámbitos regionales. Quería Maribel apuntar algo, ¿no? No, pero bueno, era en colación a lo que ha comentado la participante anterior, que Cristina. decía el tema de la memoria. No solamente es la memoria, es la capacidad también de procesar información más rápida, se te desarrollan se te potencian más los otros sentidos. Yo sí que he detectado, por ejemplo, que en megafonía en los sitios voy con gente que
tiene una visión completa y no detectan la megafonía, yo ya la he detectado. Intentas siempre normalizar. Yo creo que toda persona con discapacidad lo que intenta siempre es normalizar y se te potencian, se te agudizan mucho más otras cosas, tienes más, yo creo que va por ahí. Y aparte de que también, bueno, la competencia social tiene que ver con, no solamente en las personas con alguna discapacidad, si son competentes sociales, que por tanto creo que habilidades sociales todos tendríamos, que deberían ser transversales, que dicen los pedagogos desde la escuela infantil. Para la discapacidad también se convierten básicas, para cualquier ciudadano, pero para la discapacidad también, porque no nos olvidemos que el mundo laboral es un mundo social también. Y por tanto, tenemos que tener el de al lado que sea una persona que nos entienda, pero nosotros también ser muy habilidosos a la hora de ponernos de igual a igual con la persona que trabaja a nuestro lado, que no tiene una discapacidad. Quería también Inés. Sí, bueno, quería aportar de que, bueno, ellas utilizan la memoria como instrumento y utilizo el oído. Yo todo me lo grabo, me leo libros, me leo películas y cada uno, digamos que como somos tan diversos y tan distintos, cada uno tenemos unos instrumentos que utilizar para explotar esas capacidades que tenemos las que suplimos por no tener la vista total. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas tardes. Me llamo Yolanda y quería, en primer lugar, dar las gracias a Inés y a Bernardina pues, por poner sobre la mesa la dificultad que tienen las personas con discapacidad para desarrollarse pues eso, social, cultural, educativamente a lo largo de la vida, y más si eres mujer, ¿no? Pero a José Carlos quería preguntarle, con relación otra vez vuelvo a lo de las ciudades seguras, el dinero que se invierte realmente en este proyecto de ciudades seguras es solo exclusivamente para observar pues eso, si hay esos puntos negros y no haya simultáneamente también otra inversión que lo que haga sea concienciar a la población para que esos puntos negros no existan, no para que no exista el punto negro, sino para que aquellas personas que siguen apoyando o que siguen siendo machistas, o para que ese mundo machista en el que vivimos deje de desaparecer poco a poco. Quiere decir que si la inversión es solo para observar lo que se hace mal y no para concienciar para que se haga bien. Gracias. Efectivamente, la inversión es para todos, es para abordar el problema de manera holística, es decir, evaluar dónde está pasando, evaluar lo que está pasando y por qué, y luego implementar los medios para evitarlo y concienciar a las personas que pueden tener una intervención en ello para que esto no pase. Entonces la inversión es, digamos, holística. Entonces sí, se invierte en determinar, en evaluar, en identificar, en las infraestructuras que son necesarias, que suelen correr a cargo de la ciudad en concreto, y también en cuestiones de formar y de concienciar. Es importante mencionar al respecto de tu pregunta, que me parece muy interesante, se consigue muchísimo con muy poco. Es un proyecto muy barato para el rendimiento que da, ¿no? Que al final es eliminar violencia, eliminar situaciones de violencia contra la mujer. Es decir, en un gasto presupuestario de una ciudad, en urbanismo y demás, cuando tú sabes el problema que tienes, abordarlo presupuestariamente es muy bajo. Y además en ciudades, digamos, más desarrolladas es aún muchísimo más fácil, porque el acceso a los datos, el acceso al manejo de esos datos, el acceso a modificar el mobiliario, a modificar rutas, es mucho más sencillo. Entonces, espero haber respondido sí a todo, y en unos entornos geográficos es más barato todo que en otros, ¿no? ¿Más preguntas? Creo que Cristina había levantado la mano por aquí delante. ¿No? Perdona, no, soy Fátima. Hola, muy buenas tardes. Yo quería hacer una breve reflexión y luego una pregunta. La reflexión es acerca de lo que han contado sobre todo Inés y Maribel, y algo en concreto de lo que ha dicho Inés, ¿no? Ella comentaba cómo, bueno, pues ha tenido diferentes experiencias en la empresa privada,
pues tuvo más dificultades, casi tenía que pedir el tipo de pantalla que necesitaba o las ayudas técnicas o adaptaciones que necesitaba, y se sorprendía cómo luego en la administración pública pues tiene a su disposición todos aquellos elementos que le permiten desempeñar con normalidad su trabajo, ¿no? Todos los que tenemos una discapacidad y hemos estudiado, trabajado, muchas veces hemos tenido que poner demasiado de nuestra parte, ¿no? Ha sido un continuo esfuerzo, y a mí me alegra escuchar a Inés decir que, pues que donde trabaja ahora en la administración pública, pues tiene a su alcance todas las medidas y adaptaciones que necesita. Y no por eso, Inés, tienes que sentir como que no les costara, si es que es la obligación que tienen todas las entidades públicas y también privadas de adaptar los puestos de trabajo para que las personas con discapacidad podamos estar en las mismas condiciones que los demás, que no tengamos que estar siempre haciendo un permanente esfuerzo que a veces es agotador, ¿no? Hemos pasado afortunadamente a otro modelo de entender la discapacidad y debemos seguir reivindicando precisamente el tener a nuestra disposición y a nuestro alcance todo aquello que nos permita poder desempeñar un trabajo, unos estudios, una vida normalizada al igual que el resto, es decir, tener las mismas condiciones. Y luego me gustaría, aprovechando la profesionalidad y los conocimientos de Maribel y sobre todo su experiencia dirigiendo un centro integral de violencia contra las mujeres, que nos contara, sabemos, ¿no?, y hay indicadores que así lo afirman, que las mujeres con discapacidad sufrimos más violencia machista que las mujeres sin discapacidad, y me gustaría si ella ha tenido alguna experiencia en este sentido, si ha conocido a mujeres con discapacidad víctimas de violencia machista, y qué medidas entiendes, Maribel, que son necesarias pues para, sobre todo, que haya medidas de protección y de defensa de las mujeres con discapacidad ante esta lacra terrible. Bueno, sí que es verdad que cuando una mujer tiene discapacidad, en general, hay un hándicap a la hora, por ejemplo, de acudir a los servicios de atención o a los servicios donde podrían ser asesoradas o atendidas sin ir acompañadas. En muchos casos se han generado por los propios procesos, aún hoy, de dependencia de las que ya lo ha intentado. Hay que marcharse, como ha dicho Inés, hay que marcharse fuera, hay que intentar. Aún te encuentras muchísimas mujeres con mucha dependencia de las familias, que es un modelo muy erróneo, pero aún te encuentras, y que tienen más dificultad por estos hechos de dependencia y de codependencia de acceder a los recursos institucionales. Y sí que es verdad, y hay estudios que lo avalan, que las mujeres con discapacidad son más vulnerables a sufrir violencia en general, del tipo que sea. De hecho, yo me he presentado como forense en 2 ocasiones en casos de 2 chicas con discapacidad que habían pasado por una situación, tristemente, de las que intenta proteger Carlos, por el hecho propiciada por el hecho de su discapacidad, facilitaba un mayor contacto con este agresor, y su propia discapacidad, y entonces fueron abusadas, ¿vale? Yo creo que la línea iría en la idea de pues, seguir trabajando. Hay mucho hecho, pero queda mucho por hacer. Seguir trabajando porque la niña ya desde la escuela se la fuera potenciando la autonomía interna o interior, el sentimiento de yo puedo comunicar y no tengo que estar siempre, sobre todo me refiero a personas con grandes niveles de discapacidad. Existe mucho aún el modelo de dependencia de la familia. Van siempre acompañadas, y eso también lo dirían, por ejemplo, profesionales que trabajan en la salud mental y tal, acompañadas de familiares, que se fueran educando, y para eso habría que educar ya a las familias, y también habría que hacer una intervención en empoderamiento desde muy pequeñas a las niñas, para que ellas pudieran acceder libremente a los recursos que están ahí, pero que si ya es difícil una paridad mujer-hombre, es más difícil sigue siendo más difícil aún mujer discapacitada hombre. Quiero decir, el problema que tienen muchas mujeres discapacitadas aún hoy es la dificultad que tienen a acceder a los recursos, porque no olvidemos que la mayoría de los abusos
o de las situaciones abusivas hacia la mujer se producen en los contextos de mayor intimidad. Y estamos hablando de mujeres que dependen mucho del contexto familiar. Así no es. sé si he contestado. Yo creo, no, Fátima, que perfectamente. Nos queda tiempo para un par de preguntas. Bueno, buenas tardes, yo soy Cristina. Un comentario introductorio, pues mi reconocimiento a José Carlos por ser parte de esa paridad inversa en lo que tiene que ver con temas de igualdad, y también, por supuesto, a estas dos pedazos de mujeres pues, que habéis conseguido en vuestra trayectoria vital y profesional derribar muchas barreras y también abrir muchos caminos, ¿no?, a otras mujeres. La verdad es que vuestro trabajo y bueno, la pasión con la que lo contáis también, ¿no?, pues, y los consejos que habéis dado esta tarde seguro van a inspirar a otras mujeres con discapacidad y desde luego van a ser muy útiles. A ver, mi pregunta va dirigida en este caso a los tres, ¿vale? Y es que hemos estado hablando pues continuamente de medidas de la administración pública, de proyectos determinados, pero yo me pregunto qué papel consideráis que también podemos jugar cada uno de nosotros, como ciudadanos, como ciudadanas, como personas particulares, pues para pues poder alcanzar esas transformaciones sociales que tanto deseamos en materia de igualdad. Pues los tres brevemente, José Carlos. Sí, Cristina, gracias. Pues bueno, yo lo que diría en primer lugar es que muchas veces es puro desconocimiento lo que te lleva a no actuar de manera acorde a la igualdad, ¿no? Entonces yo creo que esta es un poco la clave. Nosotros hemos tratado con programas y con programas de concienciación pues llamar atención sobre este hecho, ¿no? Es decir, nadie se consideraría contrario a la igualdad, pero no sabe lo que hace o lo que no está haciendo para eso en su entorno inmediato, ¿no? Entonces, yo creo que la parte más importante es una autorreflexión y tomarse el tema en serio y decir, a lo mejor sin darme cuenta y sin mala intención, seguramente estoy teniendo actitudes discriminatorias y no necesariamente, como digo, son malintencionadas, pero están fundamentadas en la ignorancia, en la pura y dura ignorancia. No sabes que esta actitud o que este comentario está generando esta discriminación, ¿no? Entonces, yo creo que para mí la parte más importante es un poco hacer esta autorreflexión e intentar ver, decir, bueno, salir de tu zona de confort mental y decir, estoy siendo responsable con mi entorno, más allá de programas, actividades y demás, ¿no? Pero muchas veces es el entorno inmediato donde puedes hacer muchísimo y probablemente no lo estás haciendo por puro desconocimiento. Inés. Hombre, yo creo que la iniciativa que puede tener cada uno de nosotros es la actitud de la forma que tienes de enfrentarte a tu día a día, a tu vida y de enseñar con tus propios actos a los demás como pues temas para no discriminatorios, tener una actitud positiva, ¿no? Y luego, si puedes colaborar con proyectos o iniciativas o movimientos asociativos que se dediquen a este tipo de temas, pues mucho mejor. Muy bien. Maribel. Bueno, yo considero, recojo el testigo de lo que han dicho los compañeros, que evidentemente una actitud, digamos, es que nos vemos pillados, es que somos objeto y sujeto, somos agentes y somos pacientes de estos procesos. Entonces, muchas veces nos vemos pillados nosotros mismos, incluso nosotros mismos en nuestra propia piel, que somos discapacitados, en procesos de estigmatización también, como si quisiéramos de alguna manera remarcar, ¿no? Hay que hacer pensamiento crítico, evidentemente también hay que ayudar y hacer ese pequeño puente, como ha dicho Inés, ese granito de arena de lo que yo hago alrededor de mi entorno, que sea sabedor. Y yo insistiría que esto insistiría en que las instituciones públicas deben seguir, y las fundaciones, etcétera, en la lucha, porque esto no ha acabado, esto queda mucho por hacer, y se empieza desde la más tierna infancia con programas de empoderamiento y de igualdad desde los juguetes, o sea, desde la muñeca es igual para el niño que para la niña, el coche también, y además hay una muñeca
que tiene también una discapacidad, ¿por qué no? O hay un... y esto aún está, parece ser que aún hay familias, por la ignorancia que decía Carlos, el peor enemigo que hay para el no avance es la ignorancia, y por tanto hay que hacer, los foros tienen que ser foros de expandir, y esto tendría que ocurrir, yo no digo todos los años, todas las semanas, este discurso tendría que estar presente en la calle, porque de alguna manera sería una vacuna contra la ignorancia. No sé. Hay tiempo para una última pregunta breve y una última respuesta breve. Bueno, yo soy María Jesús Varela y veo que voy a ser la última. No sé si voy a ser breve. Es que realmente lo que quiero hacer es una reflexión en alto acerca de lo que llevo pensando desde que empezó esta mesa redonda. Creo que tendríamos que estar muy satisfechos, o yo lo veo así, al menos, en el sentido de que, a pesar de que queda mucho por hacer, como la perspectiva que desde hace unos años tengo desde mi trabajo en la Fundación 11 para América Latina, hace que vea, y mira, qué buen cierre, ¿no?, que vea los avances que hemos tenido aquí como positivos, por más que sea una reivindicadora nata de la igualdad. Yo venía pensando desde el principio en que tanto las ponentes como yo misma, de qué manera, o por qué motivo nos hemos sentido más discriminadas o más desiguales. Y creo que nos sentimos más discriminadas por razón de nuestra discapacidad más que por razón de nuestro género. No porque no exista discriminación en cuanto al género, pero quizá lo vemos como que en cuanto a género nos discriminan al mismo nivel que al resto de mujeres, y en cuanto a la discapacidad sí nos vemos más en desigualdad, ¿vale? Es un razonamiento así un poco simple que me hago, porque de hecho cuando se ha estado hablando, se ha hablado de las dificultades que nos hemos encontrado con nuestra discapacidad, pero no tanto como mujeres. Claro, esto me choca, al pensar en mi trabajo diario ahora, lo que veo es una diferencia abismal, porque pues se me vienen a la cabeza muchos testimonios, esa ignorancia paterna o materna que todos hemos sufrido en mayor o menor medida, sigue siendo una realidad en los países en desarrollo, una realidad de todos los días, que es una realidad que si un hijo o una hija tienen discapacidad, se manda antes al hijo al colegio que a la hija, y se le dice aquello de es que tú tienes que estudiar, al hijo se le dice, porque lo he visto, tú tienes que estudiar porque vas a ser un hombre y tienes que mantener a tu familia. Y eso es una realidad que yo he visto y le he tenido que decir a la madre, bueno, si fuera una mujer también tendría que hacerlo. Que cuando ves que una chica ciega universitaria viene con su madre a una entrevista, ¿con qué cara le dices, deje usted a su hija de 22 años que venga sola en Ciudad de Guatemala? O sea, es que ya no es el tema de la falta de accesibilidad, sino de todos los riesgos que se corren en el transporte público. Cuando hablábamos de ciudades seguras, y decía Juan Carlos, hablaba de Quito, Quito es lo mejor. O sea, Quito es lo mejor comparado con lo que hay en otros lugares. Entonces, cuando todavía mujeres con discapacidad te cuentan que sus maridos las maltratan porque se están formando y se dieron cuenta de que todos sus compañeros de formación son hombres, y no voy a deciros lo que piensan de ellas, entonces yo lo que veo es que aquí la evolución, de verdad, aunque veamos que está todo, o muchísimo por hacer, creo que nos debemos sentir también satisfechos por a dónde hemos llegado. Y que de verdad saber
que aunque somos mujeres y tenemos más dificultades, quizá a nivel de género vamos teniendo las dificultades equiparadas al resto, y en el tema de la discapacidad, en cuanto a la discriminación, a la desigualdad por discapacidad, creo que lo que también sí que debemos reflexionar en este foro es que seguramente el caso de las personas con discapacidad en España también sea diverso según la tipología de esa discapacidad. Pero bueno, que con esto lo que quiero es invitaros a todos a seguir luchando por esto porque merece la pena y porque con el tiempo se ve. Pues muchísimas gracias, María Jesús, por esa última reflexión. Efectivamente, hemos evolucionado y en función de con qué realidades nos comparemos, pues mucho más, o empezamos, ¿no?, a caminar mucho antes, quizás, tanto en esto como en otras cosas, pero yo creo que es bueno que pongamos sobre la mesa lo que nos queda, no porque resulte inalcanzable, sino por ser conscientes de aquello por lo que tenemos que luchar, pero efectivamente nos viene muy bien conocer esas otras realidades porque no vivimos en un micromundo y nos relacionamos con otras ciudades y otros países. Terminar con 4 iniciativas como flashes antes de que nos pasemos al cóctel, como os decía, en la sala justo según salimos de frente, donde podremos seguir dialogando y debatiendo algunos de estos temas de manera ya menos formal. Iniciativas que podemos hacer dentro y que podemos hacer fuera. Me gustaría poner como ejemplo un flash de cada una de las áreas que integran el Grupo Social 11 y un flash también de una iniciativa externa a la que nosotros nos hemos adherido muy recientemente, el pasado 2 de marzo. Internamente, quisiera resaltar una iniciativa que, si bien no es la primera empresa que la hace, en este caso el área ejecutiva propia de la ONCE, desde luego no la han hecho todas, y no porque no sea pionera, sea la primera en este país, es menos valorable y creo que es muy bueno que la conozcamos y que la difundamos. Se ha elaborado muy recientemente un vídeo para que conozca toda la plantilla, para saber que pueden existir situaciones de acoso en el entorno laboral, para saber dónde pueden dirigir pues, su solicitud de ayuda, sea directamente la persona que lo está sufriendo o sea un compañero o compañera quien lo detecte, y desde luego es una muy buena práctica que ojalá todas las empresas de este país pusieran en marcha. Ese es un granito de arena que podemos sumar para cuidar más a quienes forman parte de nuestra familia a nivel organizacional. En Ilunion yo creo que es bueno que sepamos, muchos de aquí lo conocemos, pero otros seguramente no, que además de ser un modelo de combinación de rentabilidad social y económica y de integración de personas con discapacidad, también firma convenios de colaboración con otras entidades externas como Cruz Roja y como Integra para incorporar a su plantilla a víctimas de violencia de género. Es una realidad que alabamos en otros y que a veces no conocemos cuando la hacemos. Y el Grupo Ilunion es un ejemplo desde hace tiempo en eso. En el caso de Fundación 11, a través de Inserta, además de favorecer la formación y el empleo para personas con discapacidad, lo hace para más de 500 mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género. A veces no solo es difícil salir de la situación, sino capacitarse para incorporarse o reincorporarse al mundo laboral cuando uno sale de una situación de violencia de género, y mucho más cuando una mujer víctima de violencia de género tiene una discapacidad, o porque la tuviera antes o porque la tiene a partir de los efectos que ha ocasionado esa violencia de género. Y poner sobre la mesa una iniciativa de Inserta en este sentido de lo último que os estaba comentando, que va a empezar a difundirse mañana en redes a través del hashtag Mujeres en modo on, que supone pasar del no al on. ¿Qué significa esto? Pues supone activar la capacidad de las mujeres, formarlas y ayudarlas a las mujeres con discapacidad a buscar esa autonomía que da un trabajo por la capacidad económica que genera. Así que a partir de mañana a buscarlo, Mujeres en on, y cada vez que os conectéis se encenderá, tanto aquí como en otros países del mundo, una bombillita que significará que estamos apoyando y apostando por ese proyecto. Externamente, porque también los demás hacen cosas, por supuesto, afortunadamente, y muy interesantes.
La Oficina del Parlamento Europeo en España aprobó y comunicó externamente el viernes pasado, 2 de marzo, y la ONCE se suscribió a ello, un protocolo que pretende evidenciar la ausencia femenina en mesas, no como moderadoras, sino como ponentes. Suele haber pocas expertas conocidas, seguramente por eso no están en las mesas, o seguramente porque no facilitamos que estén cuando se habla desde esa perspectiva de expertas. Y el hashtag, en este caso, nada más gráfico que el nombre, es ¿dónde están ellas? Os sugiero que también lo busquéis, lo conozcáis y ojalá haya otras muchas empresas públicas y privadas que se suscriban a ello. Y para concluir, agradeceros de verdad, no solo que estéis aquí esas más de 120 personas, sino todas las que a partir de mañana van a ver el vídeo total o parcial de lo que ha surgido aquí esta tarde, gracias a los 3 ponentes por poner